Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 12. De los 12 hijos, solo uno no recibe heredad. Las otras 11 tribus reciben tierras. La pregunta que yo me hacía cuando yo recibí esta palabra: ¿por qué no le diste tierra a los 12 hijos? ¿Por qué dejaste una tribu afuera y no le diste tierra a esa tribu? Y esa tribu fue la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, curiosamente, de ahí salen los sacerdotes, los pastores. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios? ¿Cuál es el argumento que Dios le da a una tribu para decirle: ustedes no van a tener tierras, ustedes no van a tener heredad? Es como si lo aplicáramos hoy día, que Dios dijera: le voy a dar a todos una casa menos a ti, le voy a dar tierras menos a ti. ¿Y por qué es la tribu de Leví? Entonces yo quisiera comenzar, y creo que es un mensaje tan largo que voy a tener que terminarlo comenzando hoy, el martes y el jueves, porque es una palabra que de alguna manera nos da convicción para poder creer en el liderazgo de la iglesia, para poder confiar en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué Dios toma a la tribu de Leví y lo aparta? ¿Por qué Dios no lo hace con la tribu de Judá, que es la favorita? Recuerden que Cristo viene de la tribu de Judá. Entonces yo quiero mostrarles a través de esta palabra que Leví es hijo de Lea, es el tercer hijo de Lea, y la Biblia dice que Lea, cuando nace Leví, ella dice: esta vez se unirá mi marido conmigo. Cuando uno busca Leví, significa juntado, apegado, asociado. Eso significa la palabra Leví: asociado, apegado, juntado. Los deberes religiosos que hasta entonces correspondía era a los primogénitos. Los primogénitos tenían la responsabilidad religiosa, el hijo mayor. Entonces se produce un cambio donde Dios elige a la tribu de Leví y quita a los primogénitos. Los primogénitos, de acuerdo con la costumbre de los patriarcas, eran los que tenían la responsabilidad religiosa. Después del papá venía el primogénito. Quiero que pongamos número 3:11. Quiero que pongamos en la pantalla número 3:11. Quiero que lo veamos, por favor. Habló además Jehová a Moisés y le dijo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Vámonos al versículo del mismo capítulo, 3:41. 3:41 del mismo capítulo. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Yo siempre pensé, erróneamente, que cuando Dios toma a Aarón, y de ahí viene el sacerdocio, pensé que de ahí nacía toda la obra religiosa, pero entendí que son los primogénitos al principio. Eran los primogénitos.
Pero la Biblia dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Número 3, mismo versículo 45. Mira lo que dice el 45. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos. Yo Jehová. ¿Quién firma? Yo Jehová. Entonces Dios hace un cambio de los primogénitos, los primeros, la primera fuerza, primogénito, la primera fuerza. Dios los cambia por los levitas. Y es la tribu de Leví la que Dios le encarga las cosas santas. Los descendientes de Leví se dividieron en dos grupos. Número uno, los sacerdotes, descendientes de Aarón. Ellos actuarían como mediadores entre Dios y los hombres y realizarían los sacrificios. El resto, el número 2, el resto de los levitas estaban encargados de llevar el arca del tabernáculo, levantarlo, cuidarlo y protegerlo. ¿Dónde se produce el cambio de los primogénitos a los levitas? Quiero que pongamos Éxodo capítulo 32, versículo 21. Este mensaje de hoy día va a ser de harta historia, para que usted vaya tomando los cimientos de dónde salen los pastores. Mucha gente se pregunta, ¿cómo se hacen pastores? ¿Le han hecho a usted alguna vez esa pregunta? ¿De dónde sale esa gente? Dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan grande pecado? Pregunta, versículo 22. Respondiendo Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego, y salió este becerro. Versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los hijos de Leví no participaron en el becerro de oro. Ellos no participaron. Recuerden que Moisés, Aarón vienen de la tribu de Leví. Y ellos no participaron literalmente del becerro de oro. Entonces, ¿quiénes se pusieron al lado de Moisés? Fue la tribu de Leví. Como consecuencia del incidente con el becerro de oro, Dios descartó a los primogénitos del pueblo y en su lugar tomó para su servicio a los levitas que no participaron del becerro de oro. Volvamos a Éxodo 32, 25. Quiero llamar su atención con esta palabra. Éxodo 32, 25. Dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Busqué una versión que dice, estaba expuesto a la burla de sus enemigos, se convirtió en el reír de sus enemigos. Los enemigos del pueblo se burlaron de él. O sea, cuando tú y yo hacemos lo que no es correcto, nosotros ayudamos al enemigo. Tú y yo ayudamos al enemigo. ¿Por qué? Porque lo había permitido. Aarón, que era el responsable, él permitió que se hiciera el becerro de oro. Y era para vergüenza de él hacia sus enemigos. Entonces todos se reían y se burlaban de él. En otras palabras, versión Chaparro, cuando tú y yo pecamos, gente se va a reír de nosotros. Gente se va a burlar de nosotros. Cuando tú y yo pecamos. Cuando tú y yo pequemos, gente se va a reír, gente se va a burlar, gente lo va a hacer en contra de nosotros. Él quedó expuesto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Ahora, quisiera volver a Leví, que es el hijo de Jacob.
cuando Jacob le entrega una profecía a Leví, en Génesis 49:5. Génesis 49:5. Esta es la profecía. Recuerden que Jacob le entregó una profecía a todos sus hijos. Y esta es la profecía que le entregó a Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. ¿Usted ve algo de santo ahí? No. Sigamos en el versículo 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temirá desgarraron toros. Versículo 7. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Usted ve ahí algo santo? No. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Veo literalmente en la profecía que Leví y Simeón eran armas de iniquidad, sus armas. En el literal, eran instrumentos de violencia, son sus armas. La violencia es un atributo ajeno a ellos. Y todo eso fue porque ellos mataron a una tribu que no pertenecía a la tribu de Jacob, sino que tomaron a su hermana Dina. Recuerde que Dina fue deshonrada por un príncipe. Entonces este príncipe, cuando la deshonra, se enamora de ella. Y él habla con su papá y le dice: yo necesito que ella se case conmigo. Entonces van a hablar con Jacob. Pero Jacob y todos sus hermanos dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos deshonraron a Dina. Entonces Leví y Simeón dicen que se circunciden esa tribu. Y la Biblia dice que ellos aceptaron. ¿Por qué? Porque el príncipe, el hijo del rey de esa tribu, amó a Dina. Pero al tercer día, dice la palabra de Dios, que al tercer día, cuando estaban en el dolor más grande de la circuncisión, apareció Leví, apareció Simeón y mató a todos los hombres. Mató a todos los hombres. O sea, no perdonaron a aquel príncipe que había deshonrado a su hermano. A consecuencia de eso, Jacob les entregó esa palabra, de que veía furor, que veía en ellos violencia. Que Dios nos ayude. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 33, versículo 8. Vamos a Deuteronomio, y aquí vemos ahora a Moisés entregándole la bendición a las 12 tribus. Y quiero que ponga atención la bendición que Moisés le da a Leví. A Leví le dijo: tú, Tumín y tú, Urín, sean para tu varón piadoso. ¿A quién probaste en Masá? ¿Con quién contendiste el agua del Meriba? Versículo 9. Quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tu palabra y cumplieron tu pacto. Versículo 10. Ellos enseñarán tu juicio a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Y esto es lo que a mí me bendice, porque esto es un poco lo que dice Pablo. Pablo en 1 Corintios dice: Dios escogió a los necios, a los débiles, para hacerlos fuertes. Y cómo Dios toma a Leví y lo pone y lo aparta para que se haga cargo de las cosas consagradas, de las cosas santas de Dios. Tal vez tu realidad de hoy es la de la violencia. Tal vez la realidad tuya es la profecía que entregó Jacob a Leví, pero que Dios quiere cambiar a través de la profecía que nos está entregando Moisés. Porque Moisés le entrega una palabra a Leví, que él es el sacerdote, que él es el hombre de Dios, él es el que va a hacer el sacrificio, él es el que va a predicar la palabra. Y eso es un privilegio tremendo, porque es Dios quien llama y es Dios quien escoge. Como dice el libro de Hebreo, es Dios quien llama a este oficio tan grande. Quiero que pongan atención a esto. Tú, Tumín y tú, Urín, sean para tu varón piadoso, o sea, para los sacerdotes,
su oficio era de piedad y de santidad. En el literal, Moisés está diciendo, no dejes que le sea arrebatado su llamamiento. No dejes que le sea arrebatado, robado el llamamiento de Leví. Porque cuando tú eres pastor, cuando Dios te llama al sacerdocio santo, Satanás va a querer arrebatártelo. El diablo va a querer quitártelo de una o de otra manera, desde la mañana hasta la tarde. Él va a querer arrebatártelo. Pero Moisés, cuando él está diciendo esta palabra del Turim, lo que él está diciendo literalmente, que sean para los sacerdotes su oficio era de piedad y de santidad. Y cuando tú eres un hombre de Dios, piadoso y temeroso de Dios, y un hombre literalmente consagrado al Señor, nadie va a poder arrebatar lo que está en la mano del Señor. Yo voy a cumplir 64 años. Ya cumplí 64 años. Voy a entrar a los 65. Me jubilo a los 65. Soy pastor 36 años. Creyente 40 años. Imagínense cuántas veces Satanás ha querido arrebatarme. Todas estas veces. Solo yo lo sé. ¿Cuántas veces? Pero hay una promesa de Dios. Versículo 9. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que mientras tú seas piadoso, diga conmigo piadoso, y mientras tú seas un hombre santo, nadie te va a poder arrebatar lo que el Dios Todopoderoso te entregó. Nadie te va a poder arrebatártelo. Pero, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Santidad, piedad. El que tú y yo seamos pastores no nos da autoridad para aplastar a otros. Tenemos que ser piadosos y santos. Mientras tú guardes tu santidad, mientras tú guardes tu piedad, nadie va a poder arrebatarte lo que Dios te dio, lo que Dios te entregó, para lo que Dios te llamó. Si Dios nos exige santidad, sin santidad nadie verá al Señor. No dejes que le sea arrebatado. La palabra tumín significa integridad. Tumín. La palabra urín significa iluminación, luz, claridad. O sea, donde hay luz, donde hay claridad y donde hay integridad, nadie te va a poder arrebatar lo que el Dios Todopoderoso te ha entregado. ¿Cuántos lo creen, hermano? Literalmente Moisés está diciendo, Señor, haz que el sacerdote sea siempre un hombre íntegro y sabio, con una mente clara y con un corazón honesto. No es suficiente que tú y yo seamos santos, necesitamos ser sabios. A veces tú y yo descansamos en la santidad, pero somos necios y echamos a perder. Acuérdate, yo predicaba la semana pasada acerca de Elías, que Elías, cuando huyó de Jezabel, anuló la lluvia que Dios derramó en el Carmelo, la matanza de los falsos profetas. Con él haber huido, anuló toda la grandeza de Dios cuando él huyó, cuando él arrancó de Jezabel. Entonces, no es suficiente que tú y yo solo seamos gente con el temor del Señor. Necesitamos ser gente íntegra, necesitamos ser gente sabia, necesitamos ser gente con una mente clara y con un corazón honesto. Un buen corazón es sincero. No me digas que tienes un buen corazón si no somos sinceros. Porque un corazón bueno es un hombre sincero, una mujer sincera. Un buen corazón es sincero y de buenas intenciones, y es el catalizador para obtener su gracia. Dios no juzga en función de los resultados obtenidos, sino fundamentalmente en función de la rectitud de nuestro corazón y de la motivación
En otras palabras, tú y yo podemos equivocarnos, pero si la intención era la correcta, Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios tendrá cuidado de nosotros. La luz y la luz habla de claridad, y la sinceridad hacen a un pastor que sea completo. Un pastor que tenga luz, un pastor que tenga claridad de mente, y un pastor que sea sincero. Si ese pastor le dice tírese del tercer piso, tírese, porque algo bueno va a haber abajo. Algo bueno va a haber abajo. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Por eso hay un cambio entre los primogénitos que tenían la responsabilidad de las cosas espirituales de su familia, y Dios los cambia por los de Leví. Por los de Leví. Y Moisés honra la tribu de Leví por mandato de Dios, porque ensalza el celo por Dios al no meterse la tribu de Leví en el becerro de oro, cuando se pusieron al lado de Moisés contra los adoradores del becerro de oro. Los confirma diciendo: ellos guardarán tu palabra y cumplirán tu pacto. ¿Cuánto dice conmigo? Voy a guardar la palabra y voy a cumplir sus pactos. Ellos enseñarán tu juicio y tu ley a Israel. Pondrán el incienso y el holocausto sobre tu altar. La tribu de Leví fue encargada de ministrar las cosas santas del Señor. Me gusta el versículo 11. Dice así: mire, esta es la profecía que Moisés le está entregando a Leví. Ahora mire lo que le dice Moisés a la tribu de Leví, que van a ser los sacerdotes y los pastores. Número 1, bendice, oh Jehová, lo que hicieren. Número 2, y recibe con agrado la obra de sus manos. Chao, me voy. Yo quiero tratar de entender cuando están calladitos, porque están entendiendo. Así lo voy a ver ahora. Que cuando ustedes están en silencio es porque están entendiendo, teniendo oído atento. Bendice, Jehová, lo que hicieren, bendícelo. O sea, un hombre que es íntegro, un hombre que es santo, un hombre que pone por obra la palabra, que enseña la palabra, Dios se la juega con ese hombre y dice: lo que hagan, bendícelo. Aunque sea del Colo-Colo, bendícelo. Ayúdalo. Lo hago un poco para que interactuemos. Bendícelo. Entonces Dios con un hombre que tiene una mente clara, con un hombre que es íntegro, lo que hicieron, Moisés está diciéndole a Dios: bendícelo todo lo que hagan, y recibe con agrado la obra de sus manos. Recibe con agrado la obra de sus manos, porque son los representantes que tú tienes aquí abajo en la tierra. Y mire la otra promesa que Dios le da al sacerdote y al pastor. Dice: hiere los lomos de sus enemigos. Moisés no está diciendo: Señor, que ellos, los sacerdotes, hieran los lomos de sus enemigos, sino que Él está diciendo: hiere los lomos de sus enemigos. O sea, Dios hiere los lomos de sus enemigos, y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Mire la promesa, que es tremenda. Por eso no se meta con un pastor. Y si es de Dios, peor. No se meta. Mire lo que dice: hiere los lomos de sus enemigos, y de los que le aborrecieren, para que nunca se levanten. Hay una versión que dice: también pide que destruya a todos sus enemigos, para que nunca más se levanten. Otra versión: quiebra la espalda de sus adversarios
y que jamás prosperen los que lo odian. Y tercero, hiere a sus enemigos donde más les duele y derriba a sus adversarios para que no vuelvan a levantarse. Esta es la promesa que Dios le da a Leví, de donde viene el sacerdote, el pastor. O sea, rómpele la espalda. Al romperse la columna, uno cae al suelo y nunca más se levanta. Y la Biblia dice que ninguna arma forjada que se levante contra ti va a prosperar. Entonces, tú como hombre, recuerda que tú eres rey y sacerdote de tu casa. Tú eres rey y sacerdote de tu casa. Entonces, las promesas que Dios tiene a través de su palabra, cuando tenemos ideas claras, cuando somos personas íntegras, cuando somos personas correctas, no es simplemente que Dios te quiere ver con una cara así de santo, sino que las promesas, la felicidad que provoca servir a Dios, anunciar las buenas nuevas, predicar la palabra, anunciar la palabra de Dios, es tremendo. Es tremendo. Pero Dios no solo te envía dándote la comisión, sino que Él también te resguarda, protegiéndote y diciendo: bendice, oh Jehová, lo que hicieren, recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos que se levantaron contra Moisés? Y porque dijeron: ¿acaso Dios solamente habla por él? Y dice la Biblia que Dios se los tragó la tierra. ¿Qué significa eso? Tú nunca más los ves. Tú nunca más sabes de ellos. Se los traga la tierra. Por eso la importancia de que con un pastor mejor es conversar con él y decir: mira, yo tengo problemas contigo, pero yo soy que a lo mejor no estoy correcto, pero ayúdame, aclárame. Porque las promesas son fieles y son verdaderas. ¿Cuántos creen que sus promesas son fieles y son verdaderas? Ahora, la pregunta del principio: ¿por qué de los 12? Imagínense que acá están los 12. De aquí para allá hay 12 y Dios saca uno, a Leví lo saca, ahí se quedaron los 11, lo saca y lo pone acá, solo. Y Dios habla con ellos y le dice: a ustedes van a repartir, le dice a Josué: tú vas a repartir la tierra. Y a cada uno le voy a dar tierra. Y pone los kilometrajes, pone los límites, y pone del río Éufrates, y pone todo. Y todo se lo dice a los 11 que están aquí. Y el que está allá solo es Leví, es chaparro. Entonces soy yo el que estoy acá solo y escucho como Dios le está diciendo a ellos: le va a repartir la tierra. Y nada, para mí nada. Entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No. ¿Por qué a 11 le reparte la tierra? ¿Y qué tierra es? ¿Una mala tierra? ¿O es la tierra que fluye leche y miel? Es la tierra que fluye leche y miel. No es que Leví está diciendo tal es puro desierto, es puro desierto. No. Leví sabe que esa tierra es la mejor tierra. Es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra que produce al 100%. Es la tierra de la bendición. Pero él, Leví, está solo aquí, haciendo así. Para mí, nada. Entonces, ¿cuál es el argumento que Dios usa para decirle a 11 sí y a 1 no? Y resulta que es el pastor. Ahora, estos 11, y aquí va un poco la revelación.
estos 11 necesitan de ese solo. Él es el que se presenta delante de Dios en oración. Él es el que se presenta delante de Dios. Estos que están acá, no. Ese tiene, ¿cómo se lo digo? Ese tiene la autoridad para orar, para que Dios derrame la bendición sobre esto. Porque estos tienen tierra, pero esta tierra hay que trabajarla. Por eso Pablo dice, no le pondrás bozal al buey que trille. No le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y cuál es el buey? Leví es el buey. Ellos necesitan a Leví. Y lo dijo Moisés también. No le pondrás bozal. Mi oración, bendícelo. Señor, guárdalo. Señor, protégelo. Señor, abre los cielos en favor de ellos. Y ellos estos de acá me ponen bozal cuando ellos me necesitan a mí y yo los necesito a ellos. No es que Dios los separa para que no sean un complemento. Entonces aquí hay 11 que necesitan de la bendición que tiene Leví. Leví tiene una bendición extraordinaria. No solo tiene la palabra, no solamente guarda el pacto, no solamente tiene la santidad, no solamente tiene la claridad. Es el hombre de Dios por el cual Dios responde. Él es el buey. Porque esa tierra hay que trabajarla y necesitan un buey. ¿Por qué el buey? Porque el buey tiene fuerza. El buey tiene fuerza. ¿Qué es lo que tiene el buey? Fuerza. No es lo mismo arar la tierra con una pala que haya un buey que tiene fuerza y que avanza y que tiene una fuerza extraordinaria. Los 11, escúcheme bien, los 11 que están aquí necesitan trabajar la tierra. El problema es cómo sustentamos que no tiene tierra, que no tiene nada. Si a través de la oración de ese yo puedo cosechar. ¿Por qué Dios no reflejó? ¿Por qué Dios no reflejó a Leví con un león, sino con un buey? Porque el buey te mira así cuando Dios te bendice y tú le pones ahí bozal. ¿Le has visto el ojo al buey? Y veo cómo Dios te bendice, y veo cómo Dios te ayuda, y veo cómo Dios derrama una bendición especial sobre tu vida. Este que está acá es el cual Dios le delegó la responsabilidad de la santidad, de la consagración, de la palabra, de guardar el pacto. ¿Para qué? Para presentarme delante de Dios. Esos tienen la tierra, pero esa tierra hay que trabajarla. Esa tierra necesita estrategia, esa tierra necesita lluvia, esa tierra necesita semilla, esa tierra necesita. Por eso los dos se complementan. Uno tiene una cosa y la otra tiene la otra cosa. Ahora, que suba el coro, por favor. Diga conmigo el martes. Deuteronomio 10:8. Me gustó correr.
En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová y para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Dios a la tribu de Leví la comisiona para bendecir. Y la bendición de Dios es la que marca la diferencia. Cuando usted viene acá y me entrega sus diezmos, muy lloro por usted, le digo Dios te bendiga, es porque Dios me autorizó para poder darte una bendición, y esa bendición va a marcar diferencias. La bendición de Dios. ¿O usted cree que bajará y estará ahí? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Porque eso fue lo que hizo Melquisedec cuando Abraham vino donde él. Y Melquisedec lo bendijo. Él tenía la promesa, pero le faltaba la bendición. Y así veo de repente mucha gente que tiene solo promesas. Pero esas promesas no se activan, porque para que se activen las promesas necesitamos la bendición de Dios. ¿Qué necesitamos? En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví, la apartó. De 12, Él la apartó. No es que yo me aparté, Él te apartó para que llevase el arca del pacto de Jehová. ¿Y qué es lo que significa el arca? ¿Qué es lo que hay en el arca? Está la palabra, que son las tablas que representan la palabra. Está la vara de Aarón, que representa los milagros. Y está el maná, que simboliza la provisión de Dios. El arca simboliza presencia de Dios. Entonces Dios me apartó para llevar el arca, llevar su presencia, para que estuviese delante de Jehová para servirle. ¿Cuál debe ser mi labor mía? Estar delante de Él. No solucionando problemas, no solucionando cagüines. Mi responsabilidad es estar delante de Él. ¿Dónde debo estar? Delante de Él. ¿Y para qué tengo que estar delante de Él? Porque nadie que esté delante de Él le puede servir. Nadie. No se equivoque. Nadie que no esté delante de Él le puede servir. Para servirle hay que estar delante de Él. Y para bendecir en su nombre. Entonces, si yo estoy delante de Él, yo puedo bendecirle, porque traigo de Él para darle a usted. Independiente de sus oraciones personales suyas. Pero la bendición del sacerdote es para entrar a otras oportunidades. Entonces, para bendecir en su nombre hasta, diga conmigo, hasta hoy. Me quedan 2 minutos para poder persuadirlo, para que venga el martes, porque el martes le voy a explicar el argumento, las razones suficientes por qué Dios de 12 pesca uno y todos los 11 quedan mirando, y Dios toma a Leví, lo aparta y lo deja aquí solo. ¿Por qué lo hace Dios? Porque ese no tiene derecho a tener tierra, poder sembrar, en vez de depender de ellos, de depender de su buena voluntad, depender si tienen ganas de diezmar o de ofrendar. ¿Por qué no tengo yo mi propia tierra? ¿Por qué tengo que estar dependiendo de ellos? ¿Por qué Dios no me deja tener una tierra para yo sembrar y yo poder cosechar lo mío y no andar poniendo la cara a ver si Dios los toca a ellos? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos pastores viven así, mirándole la cara a la iglesia? Cuando ellos tienen que asumir que lo necesitan. Necesitan a Leví, lo necesitan. Si no lo hacen es porque ellos se dan cuenta que no lo necesitan. Ellos razonan y dicen no, pero ellos no saben. Ellos saben, no se dan cuenta que Leví no tiene tierras.
Entonces no puedo hacerlos sentir mal, porque dependo de ellos. No puedo hacerlos sentirlos mal. Entonces, estos que tienen los recursos, los medios, no, este mes no. No. Entonces, acá. Por eso es tan importante ese versículo, que yo tengo que llevar el arca, la presencia de Dios. Yo tengo que venir cada mañana al altar del Señor a buscar de Dios, para que cuando usted tenga una petición, cuando usted tenga una necesidad, usted tenga fruto, resultado. El pastor intervino, el pastor oró, el pastor hizo esto, el pastor no me está cuenteando, él es un hombre de Dios. Cada vez que él ora por mí, Dios me ha bendecido. Cada vez que algo me ha pasado y él interviene, algo sucede, los cielos se abren, algo me sucede. Entonces yo ya no dependo de ellos. ¿Dependo de quién? Solo de Dios. Y Dios los toca a ellos. Dios los toca a ellos. Diga conmigo, martes. ¿Cuál es el argumento que Dios usó? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué a uno lo dejó sin tierra y a los otros le dio todo? Una palabra que usted no puede perderse este martes. Salvador Allende, número 92, a 2 cuadras de Vicuña Maquena, Paradero 6, estación Metro San Joaquín. Póngase de pie. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.